Bueno, la idea de es hablar de cuántos conocéis Cosmos DB. Uno, y habéis usado Cosmos DB. Vale. La idea es hablar de un producto que tiene Microsoft en la nube como servicio, es decir, no hay este producto en premise, básicamente para darnos bases de datos no SQL. ¿Vale? Tiene una pequeña diferencia con respecto a otras bases de datos no SQL que conozcáis, Redis, Mongo, o Cassandra, o Hive, o muchas otras, que es que básicamente es multimodelo, que la misma base de datos la vamos a poder poner en diferentes modelos, modelo graph, modelo tablas, modelo documental, etcétera, ¿vale? Incluso con la misma instancia, las mismas colecciones, la vamos a poder manejar diferentes APIs. Os voy a hacer un pequeño repaso muy rápido a las características de DocumentDB o de Cosmos DB y después veremos cómo es el modo grafo y cómo trabajarlo y intentaremos que hacer algo bastante práctico, ¿vale? Estos son más o menos los mecanismos que tenemos en Azure para manejar datos, SQL con SQL Database, un SQL Server normal, Blob Storage, hoy es un gran día para hablar de Azure Storage, ¿vale? Porque está caído, servicios de almacenamiento de ficheros y alguna cosa más como colas y tal, clave valor, almacenamiento clave valor, de hecho dentro de Azure Storage también tenemos los tablet client y va a tener bastante relación con lo que tenemos ahora en DocumentDB, en Cosmos DB, perdón. Modelo documental, con lo que antiguamente es DocumentDB y ahora es Cosmos DB. Modelo grafos, con lo mismo que ahora es Cosmos DB. Y motor de búsqueda, que también tenemos con Azure Search, que no deja de ser un índice de Lucene con algunos extras, ¿vale? Como puede ser Elasticsearch, Solar o algún producto más que hay por ahí. Vale, modelo documental, básicamente. Creado para simplicidad y rendimiento. Todos me imagino que ya habéis jugado o habéis trabajado con MongoDB. Son modelos no relacionales, esquema free, eso significa que en una misma colección de documentos podemos tener estructuras de datos completamente diferentes, que no hay una restricción ni de claves externas, ni de unicidad, ni este tipo de cosas, ¿vale? Esto básicamente es un documento, claves para valor, donde el valor puede ser a su vez un array de documentos o otro documento, ¿de acuerdo? No está pensado generalmente para este tipo de cosas, para almacenar un clave valor, para eso tenemos otras estructuras de datos, como podría ser Table Client o lo que tenemos ahora nuevo en Cosmos DB con la parte de Key Value. Y por supuesto los modelos documentales no es para guardar documentos en Word, ¿vale? Ejemplos típicos de uso, bases de datos de catálogo, logging, para logging es muy específico porque al no tener una estructura, al no tener un esquema en tus trazas o en tus almacenado de información, puedes tener más o menos propiedades para cada tipo de información que guardes, para eventos, para intercambio de datos, para contenido de usuarios. Vale, para este tipo de cosas realmente utilizamos este tipo de base de datos. ¿Qué nos da Azure Cosmos DB por encima de otras bases de datos para esto? Bueno, nos da algo que por ejemplo en Mongo no tenemos, que es una indexación automática, ¿vale? Realmente para los documentos nos va a dar una indexación de todas las propiedades de cualquier documento y eso lo hace de forma automática. Y va a diferenciar entre tres tipos de índice. Para los tipos numéricos hay un índice que se llama de rango, que te permite hacer las comparaciones mayor, menor, igual, este tipo de cosas, con precisión completa, es decir, cualquier valor es capaz de encontrarte en el árbol B. Para los tipos string hay un índice que se llama de tipo hash, eso significa que te va a hacer un hash del string y por defecto es de precisión 3 bytes, es decir, vas a tener un índice en un árbol B donde tienes los 3 primeros bytes de cada una de las palabras que tenga ese índice. Podemos ponerlo con un índice completo. El tamaño va a ser mucho mayor, el almacenamiento es mayor, pero también las consultas son más rápidas. Está pensado para hacer el igual, ¿vale? Y después tenemos un índice para datos de tipos de datos espaciales. Si jugáis con latitud, longitud y queréis hacer operaciones de lo más cerca de un punto, dentro de un triángulo, etcétera, pues también tenemos eso. Soporta transaccionabilidad, otra cosa que por ejemplo en MongoDB no vais a tener. Vamos a poder poner, es un recurso transaccional, lo podemos meter dentro de un transaction scope y por lo tanto las operaciones que hagamos son transaccionales. También es una característica bastante importante. Y para mí quizás la más importante es que es de rendimiento predecible. ¿Qué significa esto?
Básicamente lo que significa es que las operaciones que hagamos con la base de datos se miden en una unidad de procesamiento, ¿vale? Que se llaman los request units. Y cada vez que nosotros hacemos una operación con una base de datos, como no deja de ser una API HTTP, aunque en realidad tengas un SDK.net o lo que quieras, pero hay una API HTTP, una de las cabeceras que nos devuelve es XMS Request Charge, que es como el coste de esa operación. Entonces, conociendo el coste de cada una de las operaciones, vamos a poder ajustar cada colección de nuestro Cosmos DB con unos request units que nos van a garantizar. Si yo digo que tengo operaciones de inserción que cuestan, por ejemplo, 3,09 request units y voy a hacer 100 operaciones por segundo, pues necesito esas 300 request units y voy a hacer además no sé cuántas lecturas y las voy a hacer por segundo, puedo calcular cuántas request units necesito, ponérselas a mi colección y tener un rendimiento predecible. Es decir, me voy a asegurar que siempre vamos a funcionar con ese performance, ¿vale? Hay una web, creo que está por aquí después, que tú le puedes dar un ejemplo de JSON porque el coste de esa operación depende del documento, de lo grande o lo pequeño que sea y de la operación. Creo que hay una tabla después aquí que la calcula, pero hay una pequeña web que tú le puedes subir el JSON, le puedes decir cuántas operaciones de inserción, actualización, borrado, selección, etcétera, y él te dice, pues necesitas poner tantas request units, ¿vale? Entonces esta es una característica muy interesante porque podemos predecir este rendimiento, ¿vale? Bien, Cosmos DB nos va a representar una base de datos donde vamos a tener colecciones, pagamos por estas colecciones, estos request units se aplican a colección y por lo tanto tener 5 colecciones con 400 request units significa tener 2000 request units y vamos a pagar por eso. De hecho, mucha gente por el coste de esto prefiere incluso hacer el juego de poner datos que probablemente hubieras puesto en colecciones diferentes en la misma para reducir el coste, ¿vale? Eso es algo que se suele hacer. Tenemos particionados, es decir, vamos a poder elegir cualquiera de estas propiedades de los documentos y particionar por él. El particionado nos va a permitir escalar, ¿vale? Porque vamos a separar los recursos computacionales a diferentes elementos, vamos a poder crecer de forma ilimitada, vamos a poder hacer queries en paralelo, es decir, los clientes van a poder paralelizar esas consultas para traerse los datos y por lo tanto mejorar el rendimiento. Antes de que os pille de sorpresa, aunque en servidor hay mucho trabajo, en cliente también hay cierto trabajo, sobre todo con ese paralelismo, esa mezcla de colecciones y demás. Entonces, cuanto más performance tengáis en la parte cliente, también os va a ir bastante mejor, ¿vale? Vale, y vamos a tener una parte para hacer queries en un modelo SQL, un SQLite, select, c from c, where c punto lo que sea igual a lo que sea. Vamos a tener joins dentro de cada colección, no entre colecciones. Joins para jugar con los datos cuando una propiedad tiene dentro un documento y quieres, o un array de elementos y quieres poder mezclarlos, tenemos el concepto de join. Tenemos procedimientos almacenados que se escriben en JavaScript. Ahora si queréis os enseño uno. Tenemos funciones definidas por usuario que también se escriben en JavaScript, es decir, yo puedo hacer una función definida por usuario para un tipo de documento y aplicarla en la select, ¿de acuerdo? Y tenemos triggers que también escribimos en JavaScript. Toda la parte server-side, digamos que se escribe en JavaScript, ¿vale? Y podemos poner procedimientos almacenados, triggers y funciones definidas por usuario escritas en JavaScript. Para cuando se inserta un documento hacer algo, para cuando se borra, para cuando se reemplaza, funciones definidas por usuario, o bien métodos que queramos, calcúlame la tasa de un documento y tienes una lógica, pues la puedes aplicar en servidor, ¿de acuerdo? No quería pararme demasiado en la parte documental, pero si queréis os lo enseño. Tengo algunas demos ya hechas, entonces os las puedo enseñar. Vale, entonces, Cosmos DB, vamos a tener una cuenta, una base de datos, usuarios y permisos. Esos usuarios y permisos solo pueden ser control total o lectura, es la única granularidad que hay, no hay más, ¿vale? Entonces puedes crear un usuario que solo pueda leer de una colección y no pueda modificar, o puedes crear usuarios que puedan hacer cualquier cosa con esa colección, ¿vale? Es la única granularidad. Tenemos las colecciones y entre las colecciones tenemos procedimientos almacenados, triggers y funciones definidas por usuario y estos documentos, ¿vale? Esta es un poco la estructura general que tenemos. Vale, tenemos alguna cosita, particionado, replicación que ahora veremos, representadas por JSON, el SDK es un API HTTP normal,
Y además tenemos, por ejemplo, soporte para e-tags y peticiones condicionales. Dame el documento si ha cambiado. Podéis hacer cierto tipo de caché con e-tag y las típicas cabeceras HTTP, if is modified since, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo migramos datos a DocumentDB? Tenemos una herramienta que se llama DocDB Import, que nos permite importar y exportar datos desde un storage, un SQL Server normal donde elijas las tablas, cómo es el modelo de documentos, etcétera. Es una herramienta que podéis instalar y tenéis una versión con User Interface, una versión, vamos, con botones de toda la vida, una aplicación Windows Form, y esa misma aplicación DocDB Import tiene una línea de comandos. Y podéis utilizar esa línea de comandos, esa CLI, la podéis utilizar para hacer estas importaciones y exportaciones de forma programada, ¿vale? Bien. Vale. Esta es un poco la tabla de las request units que os hablaba, ¿vale? Si tienes un documento de 1 kilobyte, tienes 500 lecturas, pues el número de request units es 500 por 1, y tengo 100 escrituras, pues 100 por 5, porque en este caso la escritura es 5 request units. Pues puedes ir calculando todo tu ejemplo y estableciendo cuántos request units necesitas. Por si queréis saber precios, unos 400 request units son como 40 y algo euros al mes, ¿vale? 29.000 request units es una pasada de pasta, pues ya os lo podéis imaginar. Vale. Niveles de consistencia, esa es otra de las cosas importantes que tenéis en Cosmos DB. Cosmos DB no solamente vamos a tener particionado para escalar el rendimiento, sino tenemos la posibilidad de desplegar nuestra base de datos no solamente en un data center, sino en muchos de los data centers que tenéis en Azure repartidos por el mundo, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una forma de automáticamente tener nuestros datos desplegados en diferentes data centers, sin tener que hacer absolutamente nada más que ir al portal y decirle, además de ponérmelo en el norte de Europa, me lo pones en Ámsterdam y me lo pones en Estados Unidos y me lo pones en no sé qué. Con más coste, sí, no, pero no mucho más, pero con más coste, ¿vale? No es tan apreciable como los request units. Y cuando te conectas, tienes una propiedad que es tus preferred clients, que nos va a permitir decidir a qué nodo nos queremos conectar. Vamos a tener siempre un nodo de escritura y muchos nodos de lectura. Vale, pero tú vas a poder decir que si tienes una aplicación en Estados Unidos, la misma aplicación en Estados Unidos y en Europa, y la tienes con un traffic manager para que te vaya a un sitio a otro, siempre el problema aquí era compartir los datos. Es decir, siempre que teníamos una aplicación que distribuíamos en un data center por geolocalización y en otro data center para usuarios de diferentes localizaciones, siempre había un problema que eran los datos, ¿vale? Y la base de datos, ¿dónde la tenemos? Con Cosmos DB podemos tener la base de datos en un lado y en otro. Y podemos, al conectarnos, decir que queremos que las lecturas se hagan al que nosotros consideremos más cerca. Entonces ya con Traffic Manager ya nos vamos a la web más cerca, al website más cerca, y al mismo tiempo con esa configuración de cadena de conexión también nos podemos ir a los datos cerca. Para escritura siempre se va al mismo nodo. Entonces, como tenemos datos en diferentes localizaciones, siempre vamos a tener un problema, que es cómo nos aseguramos que estos datos sean o no stale. O sea, cómo podemos decir que yo los datos que estoy leyendo son los que están comprometidos o no. Este rollo siempre de la consistencia, ¿vale? De los datos. Cuando creamos una base de datos, elegimos o podemos elegir el nivel de consistencia, ¿vale? Fuerte, a nivel de bounded, sesión o eventual. Eventual es el más bajo nivel de consistencia. Lo que no te garantiza es que tú puedes estar leyendo datos, puedes escribir un dato, leer en esa misma colección y que no esté el dato que acabas de escribir. Eso te podría pasar, ¿vale? Es consistencia eventual. Hay muchos escenarios donde la consistencia eventual es perfectamente válida, ¿vale? Otros no. A nivel de sesión es que solo vamos a tener consistencia a nivel de nuestra sesión de cliente. Es decir, si yo escribo un dato y voy a la colección a leer, ese dato me lo va a dar, porque tengo consistencia en mi sesión. Pero si yo escribo un dato y Luis va a leer de esa colección, puede que él no lo vea, ¿vale? Fuerte es como si en SQL Server fuera seriada, digamos. No nos va a devolver el retorno de una petición HTTP, por ejemplo, de escritura,
hasta que Cosmos DB no nos garantice que lo que acabamos de escribir se ha escrito en todos los nodos en los que tú tengas replicada tu base de datos. ¿Vale? Todos levantan la mano y dicen, ya he escrito, ya he escrito. Cuando todos levanten la mano, entonces tienes el retorno. Operaciones más lentas, bueno, más seguro, pero con un performance peor. Y Bounded Stainless es que te permite hacer que esa consistencia puedas configurarla a unos determinados niveles, ¿vale? Como una parametrización que te permite decir cuánto stale puede ser y cuánto no, cuántas versiones de esa colección atrás puedes estar con respecto a lo que tú lees. Puedes elegir esos niveles de consistencia, ¿vale? Lo normal es que sea sesión, y es la configuración de consistencia por defecto. Tú creas una base de datos en Cosmos DB y te pone sesión, ¿vale? Esto es lo que generalmente cuando hablamos de que lo tenemos en diferentes sitios, es lo que hablamos de multihoming. Bueno, de indexación ya hablamos, más o menos. Vale, y vamos a ir a ver diferentes modelos. Y el que nos interesa a nosotros es el de grafos, con lo cual esta parte me la voy a saltar. Es esta. Vale. Fijaros que cuando creamos una base de datos en DocumentDB, en Cosmos DB, perdón, si nos vamos al portal de Azure, y creamos un Cosmos DB, vamos a crear. Fijaros que aquí hay como elige el API con el que te quieres conectar, ¿vale? Y tenemos estas opciones: MongoDB, SQL Document, Graph y Key Value. En realidad, el servidor es el mismo. Lo único que va a cambiar es nuestra experiencia como clientes. Pero lo que hay, y el driver al que utilizamos para conectarnos. Pero el servidor es exactamente lo mismo. Y de hecho cambia un poco cuando yo creo este DocumentDB, en que algunas de las opciones del menú del portal pues me lo van a presentar según el driver que yo he elegido. Pero la infraestructura es la misma. Multihoming es lo mismo, la indexación es lo mismo, el particionado es lo mismo, los niveles de consistencia es lo mismo, todo es lo mismo, ¿vale? Key value, esta parte que me acabo de saltar, por si solo queréis. En Azure Storage teníamos algo que era un table client, que nos permitía crear una tabla que tenía el partition key, el row key y n columnas que nosotros definamos. Y siempre podíamos buscar bien, siempre conociéramos el partition key y row key. ¿Qué intentaron hacer con esto? Que tengas esa misma experiencia de un key value, que tenga la misma experiencia usando el mismo API, es decir, cuando yo creo el Cloud Storage Account Create Table Client, que es ese API, en vez de apuntar un storage normal, cuando me creo un Cosmos DB me va a dar una cadena de conexión de storage, pero que es premium. Simplemente cambio esa cadena de conexión y ya estoy trabajando con Cosmos DB. ¿Qué me va a dar a mayores? A mayores de lo que tenía, lo que me va a dar es que cuando haga consultas sobre esas columnas que no son ni partition key ni row key, como voy a tener una indexación automática de todas las propiedades, las queries van a ir rápido. Y además cuando haga particionado y ponga esa partición, esas queries van a poder escalar y se van a poder hacer en paralelo. Pero el API va a ser el mismo, ¿vale? ¿Cuál es el de MongoDB? El de MongoDB es que tú puedes utilizar el mismo API que tienes de MongoDB, en C#, en Java, en lo que te dé la gana, pero en vez de trabajar con MongoDB, trabajar con una base de datos de Cosmos DB. Hay limitaciones. Por ejemplo, el framework de agregación que tenéis en MongoDB, aquí no lo hay. Y por lo tanto, no te valdría, ¿vale? Hay, pero no todos lo está soportado, digamos, ¿vale? SQL DocumentDB es lo que acabamos de hablar, y Gremlin es, vamos a intentar utilizar también un estándar para bases de datos modelo grafos, con Neo4j y otras muchas que hay, que es un estándar de Apache Tinkerpop, y un lenguaje de consultas que en este caso se llama Gremlin, para poder trabajar con este tipo de bases de datos. Es lo que hay, ¿vale? Bien. Os decía, esto, lo mismo que antes, es multihoming, indexación, totalmente administrado en la nube, no tenemos que hacer ni backups, todo eso ya es lo que nos da Azure, y nos lo da para cualquiera, ¿vale?
Vale, ¿qué es lo que vamos a poder crear? Vamos a poder crear grafos. ¿Por qué grafos? Bueno, pues porque generalmente no toda la información se tiene por qué guardar igual. Y a veces la información tal cual la queremos consultar no es fácilmente consultable en un modelo relacional o incluso no es fácilmente consultable en un modelo de documentos. Entonces, como a veces se nos presentan problemas diferentes, pues deberíamos intentar tratar problemas diferentes. Generalmente siempre que se habla de grafos la gente piensa en LinkedIn, y sin saber si LinkedIn usa un sistema de grafos o no. Pero al final es otra forma de modelar la información que nos va a permitir hacer consultas que en SQL serían muy complejas o relativamente complejas, tanto para escritura como para el plan de ejecución, y que sin embargo aquí en un modelo de grafos iban a ser relativamente simples. ¿Vale? Voy a hacerlo muy práctico, aunque tenga estos slides, ahora me conectaré y os lo voy a intentar hacer bastante práctico. ¿Vale? ¿Qué grafos son los que vamos a poder crear? Generalmente se llaman property graphs o grafos de propiedades, donde hay dos elementos que son los vértices y las aristas. Tanto vértices como aristas pueden tener propiedades. ¿Vale? Un vértice, esta es una persona, puede tener una propiedad que es nombre y puede tener una propiedad age que es 29. Y una arista que conoce puede tener la probabilidad de que lo conozca, o un peso de conocer, o una fecha, o cualquier cosa. ¿Vale? Entonces vamos a tener un lenguaje que es Gremlin, que nos va a permitir preguntar pues, por todos los vértices de tipo persona y ver, por ejemplo, todas las aristas de tipo known. Y de todos los resultados de esa arista, preguntar por la propiedad name, con lo cual te daría todos los nombres de las personas a las que esa otra conoce. ¿Vale? Y así sucesivamente. Os voy a poner un pequeño ejemplo, vamos a ir modelando y lo vamos a ir haciendo. ¿Vale? Pero básicamente esto es lo que buscamos. Bien, ya tengo aquí una creada ya para que no tardara esto. Entonces voy a ir a los grupos de recursos, creo que lo tengo aquí. Y aquí ya tengo un Cosmos DB creado. La única tema es que lo he creado modelo graph en vez de modelo documento. Con lo cual cuando vamos al data, bueno, está la parte de multi-homing, aquí es donde decía, bueno, pues yo quiero seleccionar, perdón, otro data center y voy poniendo los más para elegir en cuáles localizaciones quiero poner una réplica de mi base de datos. ¿Vale? Bueno, les decía, lo único que generalmente suele cambiar es esta parte de Data Explorer. Cuando estamos en modo graph nos lo pone pensado para grafos, cuando estamos en modo documentos nos lo pone pensado para trabajar con documentos y cuando estamos en modelo Key Value nos lo pone pensado para trabajar por tablas clave de valor. ¿Vale? Entonces cuando trabajamos con grafos, fijaros que tenéis pues una base de datos y una colección, en este caso que es Hashtypes. Y cuando pinchamos en ella nos enseña el grafo y aquí vemos una forma de poner consultas y este es el resultado de ejecutar esas consultas. Ese g.v que veis ahí es parte de ese lenguaje que se llama Gremlin. ¿Vale? Bien. ¿Cómo solemos trabajar? Bueno, tenemos dos formas. Si sois programadores.net, la forma que tenemos es con ese mismo SDK con el que manejamos documentos, porque en realidad lo que hay aquí detrás, hay un pequeño paquete de NuGet que se llama Microsoft Azure Graphs, que nos va a aplicar una serie de métodos extensores nuevos y nos va a permitir tener nuevos métodos especiales para trabajar con este lenguaje de consultas que es Gremlin. Vale, esta librería, Microsoft Azure Graphs, está en preview. No funciona en modo en CPU, solo funciona en x64, entonces si la queréis probar tenéis que ponerlo en x64, de hecho está ahí explícito en x64, si no os va a salir el type-lo exception típico de que la librería no tiene el formato correcto. Vale, lo único que hace esta librería es agregar un método extensor que ya tenemos a nuestro document client. Vale, este es el API normal de trabajar con documentos con Cosmos DB. Nuevo document client, a qué base de datos me conecto, cuál es la primary key, modo de conexión, TCP, HTTP, etcétera. Crear una base de datos si no existe, perdón.
crear una base de datos si no existe, crear una colección si no existe, y aquí entra la diferencia, que vamos a tener un método nuevo que se llama createGremlinQuery, que es este que veis aquí, donde lo que le vamos a poder pasar en vez de un lenguaje SQL son este tipo de consultas que veis ahí, consultas de Gremlin para poder hacer cosas. Repito, ahora lo vamos a hacer un poco más manual, ¿vale? Entonces, en C# yo tendría mi query, que la query está pensada tanto para obtener resultados como para crear, ¿vale? O modificar. Los ejecutaría y ese sería mi SDK.NET, ¿vale? Y a partir de ahí podéis hacer consultas, inserción de elementos, etcétera, etcétera. Simplemente este método extensor, createGremlinQuery, cuál es la colección y cuál es el string de mi consulta. Para trabajar generalmente con esto, intentamos utilizar algunas herramientas que ya existen, como esto es un estándar de Tinkerpop, como se supone que hay otros lenguajes que ya trabajan con este tipo de base de datos, y bueno, en fin, es un estándar, pues ya hay herramientas pensadas para ser clientes de este tipo de base de datos. Y una es una propia consola de Gremlin, ¿vale? Que os podéis descargar si vais a esta parte de Quick Start y vais a las opciones de Gremlin Console. Podéis hacer, después de crear el contenedor, bueno, después de hacer eso, download y os podéis bajar el código de la consola, ¿vale? Una vez bajado, básicamente lo que vais a tener es algo como esto. ¿Vale? Este es un código en Java, la consola de Gremlin está escrita en Java, tenemos un binario y tenemos una configuración. Entonces, dentro de los binarios, para Windows y para Linux, tenemos un BAT o un SH. Y con esto vamos a abrir una consola. Tenéis que tener instalado Java en la máquina. Y dentro de la configuración, pues tenemos una serie de ficheros que nos van a permitir configurar contra qué base de datos vamos a trabajar. Entonces, el que nosotros vamos a utilizar es este remotesecure.yaml. Y este remotesecure.yaml tiene un host que va a ser nuestra base de datos, .graphs.azure.com. ¿Cómo se llama la base de datos? Bases de datos, coders, colecciones, baja, cómo se llama nuestra colección, y la primary key de este elemento. ¿Vale? Esta va a ser nuestra configuración para esta consola. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bin, ¿no? Iniciamos nuestro gremlin.bat, esto nos va a iniciar nuestra consola, y ahora vamos a intentar conectarnos contra nuestra base de datos de Cosmos DB. Secure.yaml. Esta es nuestra opción. Si hacéis un help veréis las diferentes opciones que tenéis. Tenemos dos puntos remote, connect contra este servidor de Tinkerpop, y la configuración está especificada en este fichero que acabamos de ver y que tendríais que tocar. Entonces, con esto intentamos conectarnos y aquí podemos empezar a lanzar las queries, contra nuestro servidor. Esta es la misma que veis en el portal, que es básicamente dame todos los vértices que hay en la base de datos. En este caso no hay ningún vértice. Entonces lo que vamos a ir viendo aquí es los diferentes comandos para ver cómo se crean las cosas, cómo se consultan, y en el portal también cómo los visualizamos, ¿vale? El 2 puntos es porque es para remoto, porque yo puedo tener un servidor de base de datos en local y puedo generar mis grafos en local y más, entonces sería sin el 2 puntos. 2 puntos es cuando es remote, ¿vale? Una conexión remota. Vale, entonces lo que voy a intentar hacer es este ejemplo que tengo por aquí ya guardado. Vamos a intentar hacer esta imagen, no sé si la veis por aquí. Esta básicamente es una receta que tiene nombre e instrucciones, que incluye ingredientes, que tiene una cantidad, o sea, 30 gramos o 50 de queso o lo que sea. El ingrediente tiene un nombre, tienes revisores de las recetas con una puntuación, cuándo se ha hecho, comentarios, autores, libros. Vamos a intentar ver cómo se van creando estas cosas, ¿no? Entonces, la primera es Recipe. Entonces,
eh, tenemos g.azv, entonces esto será nuestro recipe. Fijaros que los vértices tienen propiedades y labels. El label es lo que te dice de qué tipo es cada vértice. Un vértice es de tipo ingrediente, otro vértice es de tipo receta, otro vértice es de tipo revisor, otro vértice es autor, otro vértice es libro, etcétera, ¿vale? Esto que tiene una propiedad que es el ID y que le voy a llamar cheesecake1, por ejemplo, y que tiene las propiedades que quieras. Nombre, y ¿qué más era? Nombre y instrucciones, ¿no? Entonces, con esto estamos creando un vértice de tipo receta que tiene esas tres propiedades y si no nos hemos equivocado en nada, nos devuelve, bueno, pues ya tenemos este vértice, ¿vale? Lo podemos ver aquí o lo podemos ver en nuestra base de datos, si volvemos al Data Explorer y volvemos a hacer la query. Vamos a aplicar. Bueno, veréis que aquí tengo mi cheesecake 1, ¿vale? Esto tiene una cosa chula que es que la visualización de esto podemos decir que me enseñe, por ejemplo, el nombre y que el color que le ponga a los nodos dependa del label que sea, ¿vale? Entonces me va a ir poniendo diferentes colores para los diferentes vértices, etc. Entonces el siguiente es, pues me voy a crear un vértice de tipo, perdón, la cagué, perdonad. Me voy a crear un vértice de tipo ingrediente y voy a hacer la unión para que veáis cómo es la unión. Vale, dos puntos, remote connect, tinkerpo.server conf remote sqr punto yaml. Dos puntos, g.v. Vale, y ahora hago g.azv y este vértice es de tipo ingrediente, ¿no? Y esto va a tener una propiedad que es el ID, que le voy a llamar, por ejemplo, queso, y va a tener otra propiedad que es, no sé qué más tenía la imagen, nada, solo el nombre, y el nombre, name, de tipo cheese. El ID es una propiedad que siempre vamos a necesitar porque cuando hagamos uniones de unas aristas con otras, siempre se va a hacer por la propiedad ID, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, pues ya tengo este otro elemento por aquí, volvemos a verlo aquí, y ya tenemos los dos elementos, como no están unidos, no nos enseña la unión, y lo que vamos a hacer ahora es unirlos. Entonces, ¿cómo los unimos? Pues decimos, mira, pues el elemento con ID cheesecake1 vamos a agregar una arista, un et, que es add que se va a llamar includes hacia el elemento con ID cheese. Es decir, estamos haciendo una arista desde cheesecake1 hacia cheese con una arista que es includes. Esta arista puede tener también propiedades. ¿Vale? Muy bien. Sí, preguntar en cualquier momento. Una lista de tipo incluye, siempre tendría que tener ahora una mount o no sería necesario. No sería necesario. No sería necesario. El esquema es libre.
pero también tus consultas van a depender un poco de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos, el cheesecake tiene queso, ¿vale? Que es un poquito lo que tenemos aquí. Una vez que tenemos esto, podemos hacer preguntas, ¿no? Es decir, una vez que tenemos todos los labels, podríamos hacer queries, por ejemplo, y decir, oye, de todos los vértices que tengan recipe, de todos los vértices de tipo receta, dame los vértices a los que llegue con la lista includes, y de estos vértices dame el nombre. Con lo cual, lo que estamos haciendo aquí, básicamente, es dame todos los nombres de los ingredientes pertenecientes a la receta. O podrías poner puedes poner un hash o otro filtro, ahora veremos si quieres jugar un poquito con los filtros, para hacer queries, básicamente, sobre estos elementos. Vale, de hecho tengo aquí algunas para enseñaros. Vale. Vamos a seguir un poquito con esto. Vamos a poner un revisor. Un revisor es un vértice nuevo que tiene unas propiedades, que es el nombre, y tiene una lista que se llama rated, que va con un conjunto de estrellas o de puntuación hacia una receta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Pues g.v, g.avv, y esto es reviewer, que tiene una propiedad. ¿Quién es el revisor, por ejemplo? Que tiene una propiedad, nombre. Muy bien. Y vamos a coger este mismo vértice, que se llama lambda, y vamos a hacer una nueva lista que se llama rated, que tiene una propiedad que es la puntuación, que tiene una propiedad que es comments, y que va hacia cheesecake 1, si no me equivoco, ¿no? Vale. Con lo cual, bueno, si volvemos a ver esto, vale, si tenéis un zoom de ratón, se puede ir haciendo esto, ¿vale? Entonces tenemos Carlos Lande, que va hacia The Best Cheesecake, y The Best Cheesecake pues tiene cheese, ¿vale? Sí. El label es el tipo de vértice y las propiedades son cada uno la suya. Claro, yo ahora puedo crear otra receta con otros ingredientes, con otro revisor. Relacional. Bueno, puedes mirar los vértices como si fueran filas que tienen columnas, que son sus propiedades. Bueno, ahora, por ejemplo, podemos poner un libro y decir todas las recetas que están dentro de ese libro. Entonces ya te puedes hacer, para este libro, dame todos los ingredientes que sean diferentes, por ejemplo. Esa sería una query que podéis hacer. De hecho, vamos a hacerla, por ejemplo. Es decir, podemos crear un libro que tenga una propiedad que sea... Le voy a poner otra propiedad nombre, que sea
Perfecto. Vale, y de libro tenemos de receta, vamos al libro con un include thing, ¿vale? Entonces, de nuestra receta, que es cheesecake 1, vamos a ir a, sin propiedades, sin más, a my recipes, ¿no? Vale, lo mismo. Voy a refrescar esto. Vale, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una query que nos dé todos los ingredientes de un libro diferentes? Mierda esta. ¿Cuál sería? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que estamos en un libro, todos los vértices de tipo book. ¿Cómo dirías un libro concreto? Vale. ¿Perdón? No, pero imagínate que no sabes el ID. De tipo book le puse, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, has name, ¿cómo le llamé? My recipes. Los libros, aquel que tenga por nombre My recipes. Y como este has, hay muchas operaciones, igual que podéis hacer en SQL, un menor, mayor, un dentro, un between. Por ejemplo, podemos poner has name y aquí un operador que se llama within y pasarle 3 o 4 nombres y que nos busque, o within entre un conjunto de números, o between mayor, menor. Ahora ya hay lo que queráis el lenguaje de Gremlin, que sería profundizar un poco más, pero para comparaciones y para filtros, lo que quieras, ¿vale? Yo voy a ir solamente ahora por la parte de hacer un traverse del graph, como movernos por el grafo, pero después si queréis podéis jugar con el lenguaje Gremlin para ver cómo se hacen estas comparaciones mayores, cómo se hacen conversiones de unos tipos de datos a otros, cómo se juega con la fecha, operadores de fecha, el día, el año, lo mismo que podéis hacer en SQL Server, pero con operadores diferentes. Entonces yo quiero decir, de todos los libros, en este concreto de My Recipes, ¿qué buscamos? Las recetas. O sea, si queremos ir a los ingredientes, tenemos que ir a las recetas. Antes usé el operador out, que es los que salen, pero del libro entran. Entonces, si no es out, ¿qué será? In, ¿no? ¿De qué tipo? ¿De qué labels? Los include in, ¿no? Que es como le llamé yo a esta lista. Entonces, ahora ya tengo todas las recetas incluidas en este libro. ¿Y qué quiero de todas estas recetas? Los ingredientes, ¿no? Que le llamé includes, ¿no? ¿Y de esto qué queremos? Bueno, los valores de la propiedad name y que sean diferentes. En este caso es un operador que se llama dedupe, pero ahora no va a haber ninguno diferente. ¿Vale? Lo que he estado haciendo aquí es, dame todos los ingredientes que estén en este libro, y esto me debería decir, pues, queso. Si hubiera varios ingredientes, si fueran repetidos, sí, podéis poner un dedupe. De este out, puedes decir has name cheese o within o cualquier otro tipo de operador. ¿Vale? Es decir, podemos atravesar el grafo simplemente sabiendo cómo es un poco grafo, cómo se llaman las aristas, in, out, e ir cogiendo todas las queries que nos interesen. Si tengo algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, Uh-huh. tú ahora mismo quisieras, dime todos los libros en los que las recetas incluyan queso. En el que las recetas incluyan No quiero queso. el queso, sino quiero los libros. Todos los libros en los que tengan queso. Todos los libros donde una receta se
Bueno, aquí puedes poner en vez del values, hash, name, cheese, ¿no? Y esto te dice, bueno, en este caso puse el libro, pero puede ser, quítale el hash, name, más recipes. De todos los libros, cógeme los included in, a includes que tengan por name, cheese, y sácame el valor, por ejemplo. El valor del libro, vale. Esto se hace con pasos. Vale, esto se hace con pasos. Imaginaos que yo estoy haciendo un traverse del graph y lo que me interesa es irme quedando con ciertos puntos de mi navegación de ese grafo, que es básicamente lo que está diciendo él. Oye, quiero seguir profundizando, pero me quiero quedar con este vértice de tipo libro. Y eso se hace haciendo pasos, que sería un ejemplo como este. Imaginaros que me interesa tener de cada receta el número de revisiones y la media de las estrellas, ¿vale? De cada receta. Entonces, en cada momento tú puedes hacer de las recetas, de hash label recipe. En cualquier momento tú puedes hacer esto, que es quedarte en este punto con esa colección de vértices y darle un nombre. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, de todos los nombres de tipo vértice, me voy a quedar con este apunte, con esta colección, digamos, y me lo voy a crear una, dos o tres veces, en este caso 3 veces, ¿vale? A uno de estos grupos le voy a llamar recipes, a otro le voy a llamar number of reviews y a otro le voy a llamar min stars, ¿vale? Es decir, me quedo como si fuera con esta referencia para ese elemento. Vale, y a este resultado, para cada uno de estos as, les puedo aplicar un grupo. De este me quedo con el nombre, del siguiente, que es el número de revisiones, lo que me voy a quedar es con los que entran de reviews, ¿vale? Fijaros que el nodo era de reviewer rated aquí. Entonces con esto me queda con los vértices que entran de tipo rated, y de estos vértices me haces un count, ¿vale? Y del tercer punto, que es la media de las estrellas, pues es básicamente lo mismo, ¿no? By la entrada de las aristas de tipo rated, y de esto me coges los valores de stars, creo que le he llamado, y de estos, stars, y de estos me coges la media. ¿Sí? Ahí. Es decir, para hacer ese tipo de queries tú puedes ir poniendo los as, el as no lo tienes por qué utilizar aquí, no tienes que seguir con el by, yo puedo poner as y después poner out, no sé qué, no sé cuánto, y cuando vaya a proyectar puedo hacer by, el primer as que tenga, o el seguir haciendo query, poner otro as, seguir haciendo query, poner otro as, y al final hacer un by del primero, un by del segundo, un by del tercero y proyectar esos datos, ¿vale? Entonces, si no me he equivocado, que puede ser, vale, a ver, este remote exception, cuando tenemos la consola un rato parada, a veces se desconecta, te da ese primer remote exception y lo tienes que volver a ejecutar y se vuelve a reconectar para volver a hacer la query, ¿vale? En este caso tengo algo mal, no sé lo que es. gv by in account. Sí. No, pero ese es el nombre que tú quieres ponerle. ¿Eh? ¿Sí?
Y a ver, by name, by in rated, le llamamos rated. Vale, y esto es rated. Fijaros que aquí nos enseña las propiedades del vértice y nos enseña de las aristas pues el label y hacia dónde va. Entonces rated, eso está bien. Count, cierro el by y values stars. Y values stars. Y values stars, yo creo que sí. Vale, en fin. No, hay algo que no está bien. Vale. By name. Esto debería estar bien. Voy a coger solo un paso. No, no sé qué tengo mal, ¿eh? Tengo que mirarlo, no sé qué tengo mal. Debería estar... Sí, pero debería estar bien, ¿eh? De hecho, values name existe, ¿no? Sí. No. Ah, me falta una cosa, coño. Tus gilipollas. Vale. Antes de hacer el este, nos falta cogerlos. En cualquier momento tú puedes seleccionar qué quieres coger de los as que tenías. En este caso voy a coger todos. Y esto es Mean Stars, ¿no? Mean Stars. No, tienes que decir que seleccionas. Tú haces los as y después tienes que ir poniendo los as. Los select. Mean... Ah. Vale, y ahí está. Tenemos una receta que es de Best Cheesecake, tiene una revisión y una media de estrellas de 3. Es decir, podemos ir en el Traverse poniendo los as y en cualquier momento hacer el selección de lo que quieras y navegar a partir de ahí. Es decir, yo puedo estar en este vértice, cogerlo, navegar hasta este otro, cogerlo y en cualquier momento hacer una proyección de los datos que tenía aquí y de los datos que tenía aquí. ¿Vale? Entonces, en tu caso sería ese ejemplo, es este mismo ejemplo. ¿Vale? ¿Preguntas? Es un poco como... En realidad cuando le pilles el truco es bastante fácil, hacer el traverse de los grafos y responder consultas. Hay una página muy chula si queréis verlo y aprender un poquito más de Gremlin. Gremlin Query, este por ejemplo. Vale, que os va a ir enseñando poco a poco a hacer todo este tipo de trabajo. Y la verdad que está bastante bien. Y bueno, si le pides el truquillo es bastante chulo. ¿Dónde tiene ámbito? Bueno, en aquellos sitios en los que responder a este tipo de preguntas sea más complejo que poner una tabla. Si yo tengo que hacer esta pregunta de una tabla para las recetas, una tabla para los ingredientes, una foreign key de ingrediente de la receta, una tabla para los libros, una foreign key de receta dentro de un libro, una tabla para las revisiones, una foreign key de las revisiones en la receta, con sus propiedades, y después tengo que hacer esto, probablemente esa consulta es mucho más compleja y más lenta que ir haciéndolo así. Vale, cosas que suele preguntar la gente. Pues hago, ¿cómo hacemos un import de datos? ¿Vale? Hay varias formas. De hecho, en la especificación de Tinkerpop y demás, y en Neo4j, por ejemplo, tenéis dos especificaciones que son GraphML y GraphJSON, que son dos especificaciones de documentos que describen vértices, nodos y propiedades para los vértices y los nodos y las uniones en XML y en JSON. Entonces, la putada es que no hay dentro de las herramientas de Microsoft ninguna
conversión, ninguna herramienta en C# o en .NET para convertir esos documentos en XML o en JSON a Cosmos DB, pero es algo que os podéis hacer relativamente fácil, ¿vale? Esa es la primera pregunta que hace. ¿Cómo hago un import masivo si no es coger yo y escribirme todas esas putas queries así? Pues ya hay dos lenguajes pensados para hacer eso, y o bien sois vosotros o si buscáis un poco por GitHub, seguro el poder de tiempo libre es incuestionable, seguro que hay alguien que ya lo ha hecho, importar en Cosmos DB de un graph JSON a un graph ML. Esa es la primera pregunta que suelen hacer. No todas las funciones de, por ejemplo, TitanDB es un ejemplo de base de datos graph que funciona sobre Tinkerpop, pero a veces Titan tiene una serie de propiedades que igual no son estándar de Tinkerpop Server. Igual las veis en el manual, os vais a Cosmos DB y no las podéis ejecutar. ¿Vale? Neo4j tiene las suyas también. ¿Vale? Pero bueno, la mayoría tienen como si fuera un estándar que todas son compatibles. Un ejemplo muy curioso que tenía pensado traer y no me dio tiempo a hacer. Los datos de Stack Overflow, que todos conoceréis, pues pasáis seguro que medio día ahí, como los demás, publican los DAM de usuarios, colaboraciones, tecnología y tal. Pues es súper guay para hacer con una base de datos de Cosmos DB. Importar los datos de Stack Overflow, de usuarios, comentarios, tecnologías que usan, issues, tal, para hacerla con un módulo graph y responder cuáles son los usuarios que más responden en esta tecnología, cuáles son los usuarios que más respuestas tienen. Súper chulo de hacer y para practicar es una forma muy chula. Yo lo tengo pendiente hacer. Una vez que lo haga, si queréis os paso un backup de mi base de datos para que vosotros podáis probar las consultas. Una pregunta, esa base de datos de Stack Overflow de modelo relacional, porque si no recuerdo mal, ¿la puedes importar con la herramienta que has dicho antes, Carla? A documentos sí, pero no modelo grafo con vértices aristas. Es decir, si yo esto me lo fuera a ver, esto debe estar aquí. Si esto me lo sí, pero aquí hay otra forma de verlo. Vale. No sé por qué me está enseñando. Podemos ver esto como si fueran documentos normales, y lo que vas a ver son documentos que tienen propiedades específicas como el label, como tal, pero son documentos. Es lo que os decía, por detrás siempre hay lo mismo, uses keyvalue, uses graph, uses tal. Él tiene digamos el driver que te permite hacer a ti esa traslación de los lenguajes de consultas como Gremlin a esa base de datos, ¿vale? De hecho, tú puedes, en una base de datos de Tinkerpop normal, tendríamos que andar poniendo índices a las propiedades de aristas, vértices y tal para poder hacer consultas. Como por defecto en DocumentDB todo lo tenemos indexado de forma automática, ese tipo de cosas nosotros, por ejemplo, no las tenemos que hacer. Pero si quieres, cuando haga yo esa importación, te doy el backup. ¿Cómo se hace el backup? Bueno, pues como cualquiera en Cosmos DB. No hay una forma de hacer un backup, no hay un botón aquí, backup database, y que te la guarden en storage. Pero con Data Factory, que es un pipeline digamos, de integraciones dentro de Azure, hay un in y un out de Cosmos DB. Entonces yo puedo coger todo el storage, digamos, de Cosmos DB y guardármelo en un almacén mío, en un storage, con la pipeline de Data Factory, y si quiero restaurarlo en otro Cosmos DB, te paso los datos y tú haces el pipeline al revés y te lo pones de tu storage a tu Cosmos DB. Esa sería la forma de hacerte los backups, digamos, con Cosmos DB. ¿Vale? No hay como en SQL Server un backup automático, no hay nada de eso. Te garantizan la disponibilidad, punto, pero si tú te quisieras llevar los datos porque los quieres llevar a otro lado, etcétera, un pipeline de Data Factory. Esa sería la suya. ¿Preguntas? ¿Sí? He visto el API de Cesar, he visto esa relación de Magic Strings. Entiendo que es la primera versión temprana y luego harán la retool o algo. Por de lanzar los comandos de Gremlin ahí en diccionario. Es una 030 preview. Vale, vale. O sea, que supongo que... No tengo ni flowers de lo que tienen en la cabeza. Es que estoy seguro que en 5 líneas me equivoco en todas. Lo hago así con el string.
yo estoy seguro de que Microsoft tiene muchas más prioridades que facilitarnos a nosotros la vida, por desgracia. En este caso, no sé lo que harán. No sé lo que harán. Si no, ya sabes, ahí hay un proyecto. Si no, lo que te van a decir es, como es open source, un Un pull request y listo. Preguntas, es un poco feo, la verdad que es un poco feo. Lo más que es que es muy prone error, que te puedes equivocar. Sí, es un magic string al final. Bueno, como lo es poner una SQL, ¿no? Link you to Graph Algorithm. También, a mínimo que tengas que hacer esto un rato, te haces una pequeñísima librería, al menos para las cosas más rápidas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el argumento me vale para SQL. A menos que tengas que tirar 3 SQLs, me hago un micro RM. ¿Y cuántas veces ha No, pasado me eso? prefiero ver lo más tonto, ¿sabes? Al menos no tienes que tirar. Bueno, el microRM tiene GTO de SQL. Sí, pero bueno, o un builder de SQL, un SQL builder. ¿Y cuántos os habéis hecho en SQL builder? ¿Podéis bajar En el ahí SQL Builder, para ver cómo lanza el para hacer un select item y meter Trabajar ahora, movidas. SQTNX así, esto es un query document, es un query as document de DocumentDB normal. Y lo que pasa es que el método createGremlinQuery es el método extensor nuevo que nos devuelve ese query as document. Y este resultado, este document query, ya es como cualquier otro. Tienes el execute-async, tienes si tiene más resultados o no, etcétera. De hecho, le puedes pasar request options igual, o fetch options igual que a los métodos de DocumentDB. Solo es este método extensor, es que no tiene más. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Os ha parecido interesante? Yo te quería preguntar, ¿en qué tipo de aplicaciones le ves utilidad a un tipo de base de datos de grafos? O sea, ¿cómo convences a un cliente de que sus 20 años en SQL Server son fallecidos y necesitan de esto? ¿Cómo convencimos a los clientes de que podemos utilizar bases de datos documentales cuando estaban acostumbrados a las relacionales? A ver, no creo que haya, si os digo la verdad, o sea, el rollo, mañana no me voy a ir de aquí, por vosotros hablo, y me voy a poner, ala, pues el siguiente proyecto lo hago con una base de datos rollo graph. Yo creo que jugaría bastante primero con ella, haría ejemplos como lo de Stack Overflow, miraría rendimiento y demás. ¿Para cuáles tiene sentidos? Para los que veas que hacer este tipo de consultas otra vez en el grafo te va a ser mucho más simple, ya no solo por rendimiento, sino la expresividad va a ser mucho más simple responder a esas consultas que en modo relacional. Cuando estéis en modo relacional y veáis que tenéis que hacer muchas common-table expression para hacer las queries recursivas de los datos que están en la misma tabla, que tienen un padre, un hijo y todo este tipo de cosas, igual pensaría, oye, pues se podría utilizar esto. Y en una solución software, y hablo de aplicaciones empresariales grandes, no pequeñitas, no hay que tener miedo en diferentes partes construirlas con las herramientas más adecuadas para cada una de ellas. A veces será una base de datos documental, a veces será una relacional, o a veces será algo nuevo que conozcamos, como por ejemplo este tipo de cosas. A nivel consultas has destacado varias veces, pero si el modelo también es un poco distinto en cada. O sea, tienes, por ejemplo, distintos objetos que no tienen todas las mismas propiedades, lo que decíamos antes, no tienen los mismos registros. Pero generalmente una receta ¿Podría ser un aliciente o solo porque, como tú dices, las consultas luego sean más ágiles, más rápidas? no se hace tanto por el esquema free, porque además los vértices y aristas suelen tener siempre las mismas propiedades, intentamos que tengan siempre las mismas propiedades. Y otra cosa interesante es, tú puedes seguir teniendo tus datos relacionales y poderte llevar esa información duplicada o parte de esa información a una base de datos graph para responder a otro tipo de consultas. Igual no solamente tienes una fuente de información, igual simplemente es una parte de tu fuente relacional normal para resolver solamente un problema. Y cuando insertas en un lado tienes el vértice en el otro, o lo rehaces en algunos momentos del día, lo que sea, para resolver unas queries. Y tienes las dos cosas. Claro, tú puedes tener el stock de tus almacenes y puedes consultar ese stock de esos almacenes. Normal, para tus datos relacionales, para tu BI, para tus Pero queries OLAP. para saber dónde me cuesta menos traerme papel higiénico, a lo mejor me interesa. O para una búsqueda en concreto, para ciertos tipos de casos. ¿Sí?
No tiene por qué ser para todo. Queries departamentales, la típica cosa de tengo un empleado, que tiene tal. Lo típico que harías con el directorio activo lo harías muy fácil resolverlo así. Claro, a otra. Y todos los que habéis trabajado con las queries con el directorio activo sabéis lo bien que responden. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues os dejaré, le pasaré a Luru los materiales y que los pongo un enlace o algo para que descarguéis la presentación, los ejemplos y demás. ¿Vale? Pues muchas gracias.